Hoy vamos a hablar de Hans-Jürgen Eysenck. Bueno, él es alemán, nació el 4 de marzo de 1916. A los 18 años cumplidos, pues este personaje abandona Alemania por el régimen nazi que había en esos tiempos. Y pues bueno, obtiene su licenciatura en psicología en la Universidad de College de Londres y fue profesor de psicología también en el mismo instituto, ahí en la misma universidad. Fue doctor del departamento de psicología de algunos hospitales de Londres, precisamente. Y pues bueno, él Eysenck es un férreo o está muy aferrado a argumentar en contra y a criticar en contra del psicoanálisis, ¿no? de Freud. Él, pues bueno, va muy en contra, ¿no? Pero pues al final de cuentas sus teorías se basan en el psicoanálisis, aunque él quiera o no, él se ayuda en el psicoanálisis para poder fundamentar sus teorías. Las teorizaciones de Eysenck incluyen experimentos del por mayor, ¿no? Y también desde su punto de vista, él creía que la personalidad ha de incluir lo medible y lo práctico, ¿no? Y bueno, a él lo denomina como ciencias conductuales. Eso de las ciencias conductuales nos ayuda a saber que, pues bueno, el estudio de la personalidad ya puede ser considerado como ciencia y no únicamente como una filosofía, ¿no? Para Eysenck la personalidad tiene tres bases biológicas que deben de estar bien fundamentadas, bien estructuradas, bien definidas, que incluye la relación entre estructuras orgánicas e individuos, ¿no? Como la susceptibilidad, ser inhibidos por algún sentimiento, excitados y condicionados. Eysenck basó muchas de sus teorías de la personalidad en el estudio de las relaciones de conducta de tres dimensiones, que bueno, esas dimensiones las denominó como las dimensiones primarias de la personalidad, ¿no? Que es un ser introvertido o extrovertido, que es un ser neurótico o que es un ser psicótico. Bueno, para él, pues bueno, como ya les dije, conforman las dimensiones primarias de la personalidad. Él da la definición de neurotismo, que es como la falta de control de las emociones que una persona puede llegar a tener, aunque ella quiera o trate de controlarse, pues realmente no puede, no tiene esa capacidad de poder controlar las emociones que en ese momento, pues bueno, lo están agobiando. Algunas de esas emociones, pues bueno, pueden ser la timidez, la culpa, la tensión, el estrés, la felicidad, la tristeza. Son varias las emociones las que puede sentir una persona y pues bueno, simplemente pues no tener el control sobre ellas. Cuando Eysenck se refiere a una persona o a una personalidad psicóticos, pues se refiere a individuos menos capaces, más torpes de alguna manera, así decirlo, menos adaptables, con un tanto más difíciles que muchas otras personas. Los introvertidos él los define como rápidos en tareas como cualquier tipo, son más sensibles a los medicamentos, son un poquito más difíciles de inhibir, de que se abran ellos reaccionan poco ante dosis pequeñas de drogas depresivas, fuman menos y relativamente son más cautelosos. Por otra parte, pues bueno, las características de los extrovertidos incluyen pues algunos disgustos cuando tienen que hacer tareas por largos periodos de tiempo y que sean repetitivas, pues bueno, les disgusta un tanto el realizar ese tipo de tareas. Pueden mantener, como él lo dice, pues la pierna levantada por más tiempo que una persona introvertida. Son un poquito más sensibles ante las drogas depresivas, reaccionan un poco más ante ese tipo de drogas y pues bueno, son relativamente, digámoslo, compulsivos y pues bueno, están dispuestos a aceptar mayores apuestas y riesgos también, ¿no? Eysenck no estaba tan solo como nosotros pensábamos, ¿no? Como los demás psicólogos que pues, simplemente fueron ellos, ¿no? Eysenck se relaciona también con su esposa para hacer una versión norteamericana del inventario de la personalidad de Mosley, que llamó el inventario de personalidad de Eysenck.
Este test es un test realmente de papel y lápiz en donde, bueno, hacen constar muchos EMS. Para Heinzek es fundamental la medición de los rasgos de la conducta de una persona, pues bueno, por ser tan predecibles y pues bueno, por obtener mayores posibilidades de modificarlos, ¿no? De cambiar algo que pues no está bien por algo que realmente pues a lo mejor y sea más beneficioso, más provechoso para la sociedad, tanto como para el individuo. El Heinzek nos dice que pues bueno, el desenlace de esas de la posición hexegniana está en los síntomas del neurótico, que son patrones de conducta aprendidos, pero que al parecer pues bueno, se pueden ir modificando, ¿no? Se pueden adaptar, se pueden personalizar o customizar, ¿no? Para hacerlas más positivas, para volverlas a condicionar, a digámoslo como volver a borrarlo y volver a escribir algo nuevo y pues bueno, tratar de hacer buenas conductas, ¿no? O relacionarte de algunas mejores conductas y pues como ya les decía, hacer una persona o una personalidad provechosa como tanto para la sociedad como para el propio individuo. Otro de los representantes de esta sexta unidad es Raymond Bernard Cattell. Cattell nació en Inglaterra, fue miembro de sociedades americana y británica de psicología, escribió más de 50 libros, más de 500 artículos. Bueno, básicamente la teoría de Cattell se basa en dos aspectos fundamentales. El primero es sus métodos de investigación y el segundo es este principio de estructura dinámica. Primero que nada hay que recordar que Cattell tiene esta definición o esta idea de que la psicología y la teoría de la personalidad son para predecir conductas del individuo ante muchas situaciones. Por tanto, la personalidad es aquello que permite predecir la conducta que una persona tiene en determinada situación. Cattell utiliza dos unidades para hacer la medición o para poder medir a la personalidad. La primera es la normativa, que va a ser esta medición comparativa de un individuo con los otros, y la otra va a ser la exhativa, que va a ser esta, se refiere a la medición comparativa de un individuo consigo mismo bajo distintas situaciones o en distintas circunstancias, ya sea externas o estados anímicos. Cuando se habla del principio de la estructura dinámica en la obra de Cattell, básicamente lo divide en tres rangos de personalidad, o bueno, divide el rango de la personalidad en tres modalidades. La primera, que son los rasgos de temperamento, que tienen que ver con la cuestión corporal, la constitución corporal. La segunda son los rasgos dinámicos, que ya están más relacionados con el comienzo de las conductas en el individuo. Y por último están los rasgos de capacidad, donde se mide la eficiencia que el sujeto tiene para resolver problemas cognitivos. Además de esta división, propuso rasgos que son de origen y rasgos de superficie. Los rasgos de superficie se refieren a conductas o a un agrupamiento de conductas observables, poco estables y no tan importantes, no tan relevantes. Sin embargo, sí lo son. A nivel personal no son relevantes. Sin embargo, a nivel global del estudio de la personalidad, sí tienen como que cierta importancia. Los rasgos de origen corresponden a influencias de base genuinas, es decir, son estables y constituyen como que la conformación o el principal material de la conformación de la personalidad. Vamos, la esencia de la persona. Son llamados también como factores primarios, de acuerdo a la teoría de Cattell. Y estos factores tienen una doble polarización. En el cuadro se está mostrando cuáles son estos factores de la personalidad de Cattell, que son 16.
Y a pesar de estas ramificaciones, busca, como todo psicólogo, una conceptualización integral de la personalidad, es decir, hablar del ser humano, pero como un ser íntegro, no como una cuestión dividida.